sí quisiera que pudiéramos, por lo menos el día de hoy, terminar el trámite, no terminar todo el trámite de amparo, perdón. De hecho, la metodología, les comento, tal y como les he venido pidiendo desde el semestre pasado, que necesito que ustedes vayan leyendo los documentos que les envío. Lo que pretendo con esta parte eminentemente procesal, que creo que es la más compleja, para irla entendiendo poco a poco, es que vamos a ir avanzando en las distintas etapas que tiene el proceso de amparo. Entonces, lo que quiero es que podamos ver hoy, por lo menos, hasta la primera resolución, buenas tardes, Alan, o hasta el principio, al menos, del trámite que se le da en los órganos jurisdiccionales a los procesos de amparo. Les ruego, por favor, que cualquier duda, conforme vaya surgiendo, la podamos ir discutiendo. Ustedes van a ver que en el documento que les doy, porque tiene extractos de algunos textos, no todos son del mismo autor, de pronto van a ver repetidas algunas circunstancias, principios, definiciones, garantías, pero esto es básicamente para ir reforzando también todas estas ideas que yo entiendo que son nuevas para ustedes en términos de conocer el proceso. Insisto, para mí lo más importante ahora es que vayamos entendiendo bien cómo se desenvuelve todo el trámite del proceso de amparo. Así que, de hecho, si ustedes pueden ir consultando su documento, el que ya les envié, para que podamos irlo revisando conforme tengamos la presentación, pues sería genial. Los que no puedan, porque de pronto van en el carro o no lo han podido abrir, pues entonces les ruego que lo revisen. Lo importante para mí, insisto, es que podamos ir conociendo paso a paso cómo se desarrolla todo el trámite. Habrá aristas que de pronto no estén contenidas en el desarrollo temático o en el desarrollo doctrinario que ustedes tienen, pero eso es porque definitivamente son cosas que nos escapan a la parte doctrinaria y también a la parte docente. Así que si ustedes las tienen y las quieren discutir en la clase, insisto, lo podemos ir haciendo. En términos del iniciar con el conocimiento de lo que es el trámite de un proceso de amparo, considero que uno de los puntos más importantes es que tengamos conocimiento sobre los principios que en términos procesales debemos de tener siempre sumamente claros y pendientes de lo que es este proceso. ¿A qué me refiero en particular? Pues en principio, que todos los días y todas las horas son hábiles en la tramitación de un proceso de amparo. Cuando ustedes van a interponer una acción y, como les señala la ley, que tiene que ser dentro de los 30 días posteriores a la notificación de la última resolución del procedimiento que subyace para el planteamiento del amparo, ese conteo de días nos va a incluir sábados, nos va a incluir domingos, nos va a incluir días festivos, feriados, asuetos, etc. Eso es algo que, por favor, necesito que lo tengan muy presente. Es uno, diría yo, de los fallos más recurrentes, la suma de las fechas, y a veces se les va un día. No se olviden en ver qué días terminan en 30, qué días terminan en 31. Yo a eso le adjudico muchas veces este error en cuanto al conteo de los plazos. Alan, no sé, yo lo envié en PDF, si todos los demás compañeros pudieron abrir el documento, si nos pueden comentar algo de eso o verbalizarlo, pero tengo entendido que los que ya lo pudieron abrir, lo hicieron en ese formato. Es que a mí me indica de que el archivo es muy grande. Entonces tiene que esperar que se descargue, tal vez no tiene suficientes datos. No, está en la computadora, pero me dice de que no, precisamente no lo descargué en el teléfono para venirlo a descargar ahorita acá en la compu, pero no me dice, me tira ese error. Qué raro, porque de verdad que yo sí lo he podido descargar también en mi teléfono, en el iPad. Tal vez si le vuelves a dar, Alan, porque sí es un poco denso, es bastante el material. Entonces, si lo puedes... Bueno, te va a costar, porque sí es grande. Entonces, continuamos. Esta es otra cuestión que uno siempre lo tiene como dogma, ¿verdad? Si todos los días y todas las horas son hábiles en los procesos de amparo, y también que lo van a ir viendo más adelante en el desarrollo de la carrera,
también en materia de procesos colectivos en índole laboral. Entonces, eso es algo, no se van a confundir, pero son básicamente los dos en donde todos los días y todas las horas son hábiles. Las actuaciones, salvo que estemos hablando de una reposición o de alguna circunstancia que se está resolviendo en definitiva, no necesita de mayor formalidad. Se pueden hacer en papel simple. Ojo que esto no significa que se hagan en papel simple. Lo que se señala es que pueden hacerse en papel simple. Perdón, Enrique García puso aquí una consulta. ¿La puedes decir, Enrique? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Es que estaba leyendo el documento y me percaté que decía que no se puede presentar un amparo en contra de una persona particular. Así es, ¿verdad? O sea, como sujeto pasivo. No sé si entendí bien o entendí mal. Creo que entendiste mal, Enrique. O sea, eventualmente podría, pero tendríamos que ver el contexto particular, porque en realidad, recuérdate que estamos hablando de una garantía fundamental y tú estás buscando acá que se te garanticen tus derechos constitucionales. Entonces, tendríamos que ir viendo. Si nos das chancecito, vamos a ir viendo el desarrollo y de pronto con esto, con las dudas que salgan, vamos a tratar de resolver este tema que tú nos traes, porque no necesariamente es así. Insisto, como los principios esenciales en cuanto a la aplicación en el amparo, todas las notificaciones se deben hacer a más tardar al día siguiente de la fecha en que se emitió la resolución, adicionando en estos casos el término de la distancia. Como comentario en este tema, en los cuerpos colegiados, y cuando me refiero a los cuerpos colegiados, pues es cuando la competencia en el conocimiento de los amparos los tiene una sala, que como ustedes saben son 3 jueces, o lo tiene la Corte Suprema de Justicia, que tendría que ser la Cámara Penal, la Cámara de Amparos y Antejuicios, que son 4 magistrados, o en todo caso la Corte de Constitucionalidad, que son 5. Pues en estos casos hay ciertas particularidades, y es porque recuerden ustedes que los magistrados pueden tener en estos casos disidencias o concurrencias. ¿Quién me puede decir si tiene conocimiento, si entiende, si ha leído o qué idea tiene sobre una disidencia y una concurrencia en el voto de un juez? Disidencia es que no decide conocer el amparo, o sea, lo que está a discusión. Esa es tu idea, ¿verdad? Sí. Y concurrencia, pues, que se ha hablado del mismo tema muchas veces. Ok, no es así. ¿Alguien más que tenga algún planteamiento sobre disidencias y concurrencias? Vamos a ver. Las decisiones en los órganos colegiados se toman por mayoría. Eso quiere decir que no necesitamos que una resolución sea asumida por la totalidad de quienes integran el órgano. Por ejemplo, si nos planteamos en una sala, pueden ser 2 de 1. Y ahí tenemos ya una decisión, pero habrá una persona que no esté de acuerdo con esa decisión. Hay varias aristas en cuanto a ese pronunciamiento. Yo podría decir, estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, pero no estoy de acuerdo con el razonamiento al cual se arribó. Es decir, la ruta que tomaron para llegar a esa resolución. Pero estoy de acuerdo en el fondo, digamos. Estoy de acuerdo en que se otorgue el amparo, o estoy de acuerdo con que se otorgue la suspensión de un acto, o estoy de acuerdo con el amparo provisional, pero no estoy de acuerdo con el razonamiento. Creo que de pronto se pudo haber fundamentado en alguna otra norma, o el efecto del amparo pudo haber sido distinto. En cuanto al fondo, yo estoy de acuerdo. Eso se llama un voto razonado. Ahora, cuando yo lo estoy razonando, tengo que explicar si lo voy a razonar porque estoy totalmente en contra o porque estoy de acuerdo, pero con elementos que pudieron hacer, ya sea un fallo con mayor fundamentación o quizás con menos detalle.
Si estoy totalmente de acuerdo, entonces mi voto va a ser concurrente. Y si estoy en desacuerdo con ese fallo, mi voto va a ser disidente. Aquí hay una particularidad y es que en estos órganos colegiados también se permite, y esa era mi observación, a los jueces que estos votos, ya sea disidentes, porque están en desacuerdo, disienten, perdón que lo repita de esa forma, pero es necesario el énfasis para que entendamos cuál es la naturaleza. Yo estoy disintiendo, no tengo la misma opinión que los demás miembros del tribunal. Entonces, hay una oportunidad que tiene este juez o este magistrado, que es de que esa disidencia la explique por escrito. Entonces, se llamarán disidencias razonadas. Y si yo concurro, es decir, voy juntamente con los demás miembros del tribunal, pensando que en efecto esa resolución debe haberse otorgado como se otorgó, pero con ciertos elementos distintivos, entonces mi voto va a ser concurrente y si lo quiero explicar va a ser concurrente razonado. ¿Por qué es esta aclaración? Porque en los órganos jurisdiccionales, porque es un poquito más complejo, en las salas de hecho, las concurrencias y las disidencias, al ser razonadas, se escriben en un libro que es distinto al documento en donde se les notifica las resoluciones a las partes. Entonces se toma un poco de tiempo, va a estar o se va a empezar a contar el plazo a partir de que estos jueces han emitido ya su disidencia o su concurrencia en estos libros especiales, porque a las partes, insisto, se les tiene que notificar el contenido íntegro de la resolución y además también los razonamientos de los jueces que fueron disidentes o concurrentes y que decidieron que esas posturas, cual sea la que hayan asumido, la conozcan con su debido documento, es decir, razonado por escrito por este juez. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta también. Ustedes van a ver cuando les notifiquen una sentencia de ese tipo y vean las firmas de quienes conocieron en su calidad de jueces o de magistrados, que va a decir al margen voto disidente razonado o voto únicamente disidente o voto concurrente o concurrente razonado. Eso no lo van a encontrar ustedes así a ese nivel de detalle en la ley, pero es el procedimiento que se sigue para la emisión de las posturas de los jueces. En efecto, una concurrencia puede ser o no razonada, al igual que una disidencia. No necesariamente una disidencia se razona. Lo más sano es que se razone. De hecho, lo importante es que las partes conozcan cuál fue la postura del juez. Es particular porque los razonamientos, ya sea en disidencia o en concurrencia, pues no hacen jurisprudencia, no es algo que nosotros digamos, bueno, hay N cantidad de disidencias o N cantidad de concurrencias en este tema, nos puede servir de algo. No obstante, he visto escritos y he visto también ponencias que se han realizado en congresos jurídicos en donde las concurrencias o las disidencias son tan bien redactadas y tienen tan bien definidas las posturas de los jueces que sirven de mucho apoyo para el desarrollo de doctrina también. Son posturas muy particulares de magistrados. Y por favor, cuando hablemos del ejercicio de judicatura o del ejercicio de cátedra y de los que desarrollan doctrina, no solo me refiero a Guatemala. Es muy interesante leer ponencias de jueces también en derecho comparado, para que nosotros podamos ir conociendo cuál es la postura de los jueces. Miren, yo creo que una de las más emblemáticas y más interesantes y extremadamente cercanas fue la del 24-26 de junio, cuando los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos votaron de forma disidente en el tema de la declaración de los derechos al aborto. Es bien particular entender cuál fue la postura de estos jueces, y si ustedes leen la sentencia, lo que van a encontrar es la postura del cuerpo colegiado, pero no de quienes hicieron una disidencia en esa resolución. Entonces, es interesante.
Otro punto importante como principio procesal en la aplicación del amparo es que los tribunales deben tramitar y resolverlos con prioridad sobre todos los asuntos que conocen. Obvio, aquí no nos vamos a referir a la Corte de Constitucionalidad porque como órgano con una jurisdicción privativa específica, ese es su quehacer permanente. Pero insisto, si nos referimos a los juzgados de primera instancia, a las salas y a la Corte Suprema, entendemos que no, que en estos casos ellos se integran como tribunales extraordinarios de amparo, se constituyen como tribunales extraordinarios de amparo, pero no es ese su quehacer normal. En el momento en el que ellos tienen conocimiento por la interposición de un proceso de amparo, entonces la premisa que se utiliza o el principio de aplicación procesal es que deben tramitarlos y resolverlos con prioridad sobre los demás asuntos que ellos están diligenciando en sus respectivos órganos jurisdiccionales. La temática que vamos a tener para ir desarrollando el proceso de amparo va a ser, aquí ustedes van a ir viendo el desarrollo completo, que creo que ya como 2 o 3 veces se los he ido poniendo así de entrada. Vamos a hacer un paneo general de todo el proceso del amparo y lo que vamos a hacer es irlo desarrollando paso a paso. Cada una de estas fases que conlleva el proceso y las aristas que podemos ir encontrando en cada uno de ellos. En principio, como hemos venido desarrollando en la cátedra, el amparo lo presentamos porque tenemos un acto arbitrario que nos causa agravio. Les rogaría que vayamos siguiendo la presentación con su ley de amparo, que sé que la tienen por ahí, y no dudo que también tienen el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, que son disposiciones reglamentarias que tienen relación con el trámite del proceso de amparo. Los artículos que ustedes vayan viendo ahí en la presentación, que espero que la logren ver, sé que es algo pequeña porque el contenido es extenso, pero dentro de lo largo que es la presentación, es lo que acepto en tamaño. Y luego la vamos a ir desarrollando parte por parte para que ya la podamos ver más extendida. En principio, insisto, si vemos el artículo 8 de la ley de amparo, vamos a encontrar ahí el objeto del proceso de amparo. ¿Alguien tiene su ley de amparo para que pueda leer el artículo 8, por favor? Damaris. Buenas noches, licenciada. Artículo 8, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes garantizan. Las leyes garantizan. No olvidemos algo, por favor. Y es de que este acto arbitrario o este acto que nos causó agravio y cuyo objeto lo encontramos en el artículo 8 de la ley de amparo, tuvo que haber tenido de previo la conclusión de toda la jurisdicción ordinaria. Y tuvimos que haber agotado todos los recursos que esta jurisdicción implica. ¿Esto en dónde lo encontramos? Esta es la finalidad que vayamos desarrollando este cuadro. Lo vamos a encontrar en el artículo 19 de la ley de amparo, que nos habla sobre la conclusión de los recursos ordinarios, que en términos de doctrina le conocemos como el agotamiento o el principio de definitividad. ¿Qué es lo interesante en cuanto a si nosotros ya tenemos este acto de autoridad, este acto que nos causó agravio y que es un acto arbitrario y que en efecto nosotros agotamos todo el procedimiento ordinario? Pues entonces hacemos todo el análisis de la circunstancia y presentamos nuestra acción de amparo o recurso de amparo. No está mal que señalen como acción, no está mal que lo señalen como proceso. Yo les dije en términos de cátedra, para mí es más fácil denominarlo como proceso de amparo. Entonces, si advertimos que en efecto existe este acto que nos causa agravio, hemos planteado todos los recursos, lo que tenemos que tener mucho cuidado es en el plazo para la interposición de este proceso. Nosotros tenemos que irnos a analizar todos los casos que están contenidos en el artículo 10
que en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad se le denomina casos de procedencia del amparo, y si en efecto establecemos que este acto que nos causó vulneración está contenido dentro de estos casos de procedencia, nuestro análisis entonces consiguiente sería verificar que estemos dentro del plazo. Y miren, es de verdad, uno lo insiste y en teoría en cátedra pues es algo que se graba y además está contenido en la ley. Pero uno ve amparos que se presentan 2 años después del acto que causó agravio, de la última notificación, 2, 3 años. Hay algunos que tienen, como buenos abogados, una capacidad de invención impresionante. Y he leído abogados que dicen, sí, lo que pasa es que a mí el cliente hasta hoy me trajo el expediente, entonces yo hasta hoy me enteré. Pero también aquí hay otro punto particular. El agravio no es del abogado. El agravio es de la parte, es del sujeto que está sometido a ese proceso. O sea, estamos hablando de un caso en jurisdicción ordinaria. Y no inicia el trámite, o no inicia, perdón, el conocimiento del hecho cuando yo se lo llevo al abogado. Porque yo fui notificado oportunamente de esa resolución. Pero hay casos, les digo, en donde pues sí, hay abogados que presentan las acciones 2 o 3 años después. Entonces, tener claridad básicamente en 3 elementos que también hemos discutido ya desde la perspectiva dogmática en cuanto al plazo para la interposición o planteamiento de un proceso de amparo. Son los 30 días a partir de la última notificación o los 30 días a partir de que conocimos de un hecho en particular. Y si hay alguna duda en cuanto a la diferencia entre una notificación o un hecho, pues podemos ir hablando también de ejemplos. En materia electoral, y también aquí cabe ciertas aclaraciones porque estamos hablando del proceso electoral, y eso lo van a encontrar en el artículo 20 de la Ley de Amparo, el plazo para interponer el proceso de amparo es de 20 días. A ver, ¿quién me dice? Y así 5 puntos de distancia. ¿Cuándo inicia el proceso electoral? $20 de enero. 20 de enero del 2023. ¿Dónde dice eso? Está en la ley electoral y de partidos políticos. Dice la segunda semana de... segunda o tercera semana de enero. La fecha lo estipula los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La respuesta técnica es que el proceso inicia con la convocatoria en el auto, o en la resolución de convocatoria que emite el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que decir una fecha exacta es como un poquito aventurado, porque se mide como por bloques de tiempo, ¿verdad? Pero sí, ¿qué es lo importante para conocer en cuanto al inicio del proceso electoral? Que es básicamente cuando ya tenemos esta convocatoria y el Tribunal Supremo Electoral ha dicho, bueno, a partir de aquí arranca el proceso electoral. Y es en ese lapso de tiempo que fija el Tribunal Supremo Electoral que se activa este plazo particular. Todo aquello que se nos notifique que pudo causarnos algún tipo de agravio, que es un acto que nos vulnera, entonces la interposición de la demanda de amparo va a ser dentro del plazo de 5 días a partir de esa notificación. ¿Y cuándo no rige este plazo? Bueno, cuando lo que ahí en el planteamiento, lo que subyace en el planteamiento es el riesgo de la aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos. Esto lo tenemos en términos generales para el momento en el que estamos presentando el control de constitucionalidad normativa. ¿Qué es lo que estamos planteándole en este caso a la Corte? Pues es que se conozca que una norma en efecto nos está causando algún tipo de gravosidad, nos causa algún tipo de agravio. En este caso, pues no rigen estos plazos. Eso también lo encontramos en el artículo 20 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Insisto, este es solo un paneo general para que luego vayamos desarrollando uno por uno cada uno de estos pasos del trámite del amparo. Las notificaciones, como se los dije, como uno de los principios de este proceso, se hacen a más tardar al día siguiente que se emitió la resolución. Cuando nosotros hacemos el planteamiento de este proceso de amparo y elaboramos nuestra demanda de amparo, lo primero que vamos a tener es, y si, insisto, si todos van teniendo ahí su ley para que podamos darle seguimiento, no solo contar con una resolución, un acto, una acción de una autoridad que nos ha causado un agravio, sino que además tenemos que hacer, como hemos venido desarrollando, un análisis de qué fue lo que nos causó este agravio. Verificar si este agravio se encuentra contenido dentro de los casos de procedencia que señala el artículo 10 de la Ley de Amparo. Verificar quién fue la autoridad, por favor, para establecer la legitimación pasiva. Demostrar nosotros que somos nosotros los agraviados para verificar también la legitimación activa. Y con todo esto, además, verificar que cumplimos con todos los requisitos que están contenidos en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Estos requisitos, como platicábamos también el lunes de esta semana, son los básicos para la elaboración de la demanda que le da inicio al proceso de amparo. Una vez nosotros presentamos nuestra demanda, se verifican estos requisitos de admisibilidad. Ojo, que esto es básicamente para admitir a trámite. Se verifican que se han cumplido estos requisitos de admisibilidad y esto lo pueden verificar en el artículo número 33 de la Ley de Amparo. Una vez el tribunal hace el checklist de que se han cumplido con todos estos requisitos, admite a trámite el escrito que plantea el proceso de amparo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en esta resolución de trámite que se realiza el mismo día que presentamos nuestro proceso de amparo? Bueno, pues el tribunal se va a pronunciar. De hecho, si nosotros lo hemos requerido, en la mayoría de los escritos de interposición de un proceso de amparo, los amparistas requieren que se autorice el amparo provisional. Algunos otros no. Generalmente cuando son amparos ante amenaza de acciones sobre la vida de las personas, es uno de los casos en donde el tribunal da los amparos provisionales en la primera resolución de manera inmediata, incluso aunque no hayan sido requeridos. ¿Por qué les planteo esto? Porque el pronunciamiento que hace el órgano jurisdiccional que conoce amparo en esta resolución en cuanto al provisional se puede hacer de oficio. Si en el momento de verificar cuál es el acto que se está reclamando y cuál es el nivel de vulneración, el órgano jurisdiccional puede advertir que de consumarse las amenazas que se están planteando en el proceso de amparo, puedan generarse una gravosidad, entonces de oficio lo puede otorgar. También, y es lo que ocurre como una constante, los interponentes lo piden a instancia aparte, es decir, ellos en la presentación de su memorial, en el escrito, uno de los puntos particulares es el requerir al órgano jurisdiccional que otorgue en esta primera resolución el amparo provisional. Es en este documento también en el que de existir alguna falencia en el documento en donde consta la demanda de amparo o el escrito de interposición de amparo, pues se requiere a los litigantes, a las partes que presentan la demanda, que puedan cumplir con subsanar los requisitos que se pudieron haber omitido. Y el plazo que se les otorga para cumplir con estas omisiones es de 3 días. También puede ocurrir algo, que es si estos requisitos que se están omitiendo y a los cuales el órgano jurisdiccional les da un plazo para que los puedan subsanar, no lo hacen y son de los requisitos fundamentales para poder proceder al conocimiento del amparo, entonces se da un desistimiento tácito. Hay quienes ni siquiera comparecen
Entonces eso se asume como un desistimiento tácito. Hay algunos que comparecen luego del previo, pero no lo subsanan. Entonces tampoco se puede entrar al conocimiento de un proceso de amparo si no se cumplen con esos requisitos. Y acá no los quiero confundir, no nos vamos a meter a ver mayor detalle de esto. Hay mucha discusión en la parte práctica, en los procesos de amparo, sobre cuáles son requisitos fundantes o cuáles son requisitos fundamentales. ¿Cuál sería la diferencia? Algunos se pueden ir subsanando y de hecho hay algunos que se van como que en colita y se les dice incluso hasta antes de emitir sentencia, usted no ha terminado de cumplir con la subsanación de X o Y requisito al cual se le dio un plazo, pero no era de los fundantes. Si lo que hace falta es uno de los requisitos fundantes, entonces de entrada no se puede entrar a conocer del amparo y se desestima. ¿Qué ocurre después de esta primera resolución que admite a trámite el amparo y si se otorga o no se otorga el amparo provisional? En la mayoría de los casos, esta resolución en cuanto a la postura de si se otorga o no se otorga un amparo provisional se hace con posterioridad a que la autoridad impugnada o el órgano que causó el agravio remite ya sea los antecedentes íntegros del asunto en el que subyace la razón del amparo o que emite un informe circunstanciado. Pensemos que lo que nosotros estamos planteando en el proceso de amparo es, qué sé yo, la resolución de la Corte Suprema de Justicia en una casación por un proceso civil. La Corte Suprema de Justicia puede, en este caso, a través de la Cámara Civil, decir, bueno, señores, yo les voy a mandar un informe, cómo fue que las partes interpusieron ante la Cámara Civil su casación, qué fue lo que nos informó la sala, qué fue lo que la sala resolvió, porque ellos tienen que dar todo el detalle de qué fue lo que los hizo arribar a la conclusión que terminó en una sentencia en casación. Ellos envían todo el detalle pormenorizado, obviamente sin emitir un criterio particularizado en este caso, sino es básicamente un informe. ¿Por qué se le denomina un informe circunstanciado? Porque mezcla entre un detalle cronológico con la especificación de lo que se realizó en esa cronología de eventos. Esa es la técnica por la cual se evacúan estos informes circunstanciados y es ir detallando qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió. Hemos estado discutiendo en clase o comentando en clase, algún compañero, no recuerdo quién fue, que planteó, por ejemplo, en el caso de las personas que padecen algunas enfermedades, que son de las crónicas degenerativas, y qué ocurre o cómo se podría plantear un amparo en el caso de no tener el acceso a los servicios de salud. Aquí son bien particulares también los informes circunstanciados. Si ustedes se plantean o se identifican aquí en el trámite que tienen en la pantalla, si nosotros, no sé, advertimos el caso de una persona que en efecto está ahí y llegando, planteamos tal vez, no sé, al San Juan de Dios, y resulta ser que en el tratamiento que le están dando, no ve que tenga mejorías en su salud y de pronto los médicos que le dan el tratamiento o que ya han estado viendo el proceso de su salud, tampoco le dan una respuesta positiva y él considera que de pronto con algún tipo de medicamento distinto o con algún procedimiento médico distinto, su situación de salud podría cambiar. Requerirle a una persona que en este tipo de casos en donde lo que nosotros tenemos en riesgo es la vida y el bien jurídico tutelado que estamos planteándonos acá en controversia, es la salud y la vida de esta persona, insisto, pues es perfecto uno de los casos que caben para el planteamiento de un amparo, no por un acto, fíjense que es bien interesante, sino ante la amenaza de que la falta de acción de los órganos que están dentro del sistema de salud le puedan causar un daño en su salud. Y ojo, porque ahí tenemos que ser muy pulcros en determinar quién es el órgano que puede tener esta responsabilidad. ¿Por qué les hago referencia a estos?
Hay casos en donde, tal y como el que les comenté también de una persona que requería que llegara la Policía Nacional Civil, presenta una demanda contra el presidente, porque dice el presidente es el jefe del ministro, el ministro es el jefe del viceministro, el viceministro es el jefe del director y el director es el jefe de los policías. No es así como opera, porque recuerden ustedes que este es un principio, el poder público es uno solo. Y lo que ocurre con el poder público es que luego se irradia hacia todos los entes que ejercen en el ámbito de sus competencias una función específica. Y nosotros aquí estaríamos hablando ya no del presidente, el ministro, el viceministro de salud, el director del hospital. Podría ser que por ahí llegara, o tal vez al jefe de servicio. Pero hay que identificar bien quién sería la autoridad que pudiese estar vulnerando esta garantía y causándonos este agravio. Entonces, si planteémoslo así, tenemos a este enfermo que lo que reclama es que el jefe del servicio, no sé, de una unidad especializada del Hospital San Juan de Dios, le puede generar algún tipo de gravosidad en su salud, porque en efecto existe la amenaza de que no se le brinde un tratamiento distinto para el abordaje de sus problemas de salud. Entonces, es a este órgano, generalmente en los ejemplos hablamos de órganos judiciales, porque tenemos procesos judiciales, pero no necesariamente los procesos de amparo se plantean en contra de operadores de justicia. En este caso en particular, por ejemplo, en el que estamos comentando, que es el de un enfermo, estamos en el ámbito de salud y se puede plantear incluso en contra de, en este caso en particular, el director, por ejemplo, de este hospital. Y pensemos, de pronto, y tenemos una controversia similar, pero una en particular que tuve conocimiento de hace algunos años, de algunas personas que tenían ya su orden para salir de un hospital privado y no los dejaban salir porque no habían cancelado, por ejemplo, la factura. Y aquí hay cuestiones muy particulares entre cuál es la obligación que yo tengo con el ente que me prestó un servicio y si en la no cancelación inmediata o en las condiciones en las que se pactó ese servicio le dan la facultad a retenerme en tanto que yo no cancele esos pagos. Todas estas son aristas que tenemos que ir analizando para entender si en efecto la circunstancia que nos está ocurriendo está contenida dentro de los casos de procedencia que nos señala el artículo 10 y quién es la autoridad a la cual yo le voy a interponer este recurso de amparo. El tribunal recibe entonces esta petición de amparo, emite esta primera resolución si se hace el requerimiento para que se decrete el amparo provisional o si el tribunal, aún y que no se haya requerido, lo decreta de oficio, se otorgan estos 3 días para la subsanación de cualquier tipo de omisiones que pudiera tener el escrito y si no se subsanan y son de los elementos fundamentales, pues entonces se tendrá por desistido. Recibido este informe, y ojo que este plazo que se tiene, luego emitida la primera resolución o la resolución que admite a trámite el amparo, para que se remitan las actuaciones o el informe circunstanciado es perentorio, es decir, no admite dilación. Y ese plazo es de 48 horas. Y fíjense una particularidad acá. Nos estamos adelantando un poquito para el desarrollo de cómo quiero que vayamos viendo el amparo, pero les comento esto de una vez. Si, por ejemplo, el tribunal que está conociendo el amparo dice, vamos a ver, me están pidiendo el amparo, pero yo puedo otorgarlo, de hecho, en la resolución que le da trámite. Pero no, voy a esperar que me envíen o el informe circunstanciado o me remitan las actuaciones para ver si en efecto este acto, es tal y como me lo están planteando, puede generar un nivel de agravio que haga absolutamente necesario que yo otorgue el amparo. Aquí hay un presupuesto muy interesante y es de que si no se envía el informe circunstanciado o no se envían los antecedentes dentro de ese plazo, el juez obligadamente debe otorgar el amparo provisional. Porque estamos, en este caso, ante la falta
de cumplimiento de ese chance que tiene la autoridad de poder exponer o dar cuál es la postura y qué fue lo que ocurrió que originó la interposición de este proceso de amparo. Inmediatamente después de que se remiten los antecedentes y con su remisión o sin ella, y ya solo haciendo la salvedad de la posición que tendría el tribunal para el otorgamiento del amparo provisional, se emite ya una resolución en donde se fija lo que ustedes van a ver a continuación, ya sea que se confirme, se revoque el amparo provisional, como les mencionaba, si es que sí se envía o no. Esto obviamente siempre con un trámite prioritario, y en esa primera resolución se le convoca a las partes a primera audiencia. Eso lo van a encontrar también en el artículo 35. Es la primera audiencia que se le da a las partes que intervienen en el amparo. Básicamente para que en este momento ya no solo la autoridad impugnada, sino también el Ministerio Público, porque es una de las entidades que, conforme con la ley de amparo, debe ser notificada del trámite de estos procesos, sino también a todas aquellas personas que se hayan señalado en el escrito de interposición o también se hayan señalado en la remisión de los antecedentes o en el informe circunstanciado, y que a discusión o bajo el planteamiento de quienes van a intervenir en el proceso, pues puedan tener un interés legítimo. Entonces, se le corre esta primera audiencia, tal y como les digo, tanto al Ministerio Público como a los terceros interesados que se hayan señalado, y obviamente a la autoridad impugnada. Este es un plazo de 48 horas. Vamos a ir viendo el porqué de este conector y a dónde nos lleva, si ocurren o no ocurren, lo que vamos a ver a continuación. Si luego de evacuada esta primera audiencia, las partes ofrecen prueba, ya sea la autoridad o los terceros interesados o incluso el Ministerio Público, entonces, de conformidad con lo que señala el artículo 35, pasamos a la apertura a prueba del amparo. Y yo también esto se los comenté en la primera parte, en la parte doctrinaria de lo que vimos del proceso de amparo. Acá es básicamente la prueba que nos sirve para probar el acto que nos causó agravio y probar en sí el agravio que este acto está ocasionándonos. No se puede diligenciar cualquier tipo de prueba. El tribunal que se constituye para conocer de un amparo conoce básicamente de esa acción en agravio, pero no de todo aquello que estuvo antes de. La justicia constitucional lo que conoce en este caso es de actos, y lo que vamos a llevar a prueba es todo aquello que nos permite demostrar ese acto y el nivel de vulneración que nos causó. Si se ofreció prueba por parte de los intervinientes, entonces se abrirá el proceso de prueba, que es por un plazo de 8 días, que es improrrogable. Vencido este plazo de 8 días para la prueba, entonces tendremos una segunda audiencia. ¿Por qué la segunda audiencia? En la primera, porque nos estamos imponiendo de la interposición del amparo, y nos estamos imponiendo, de hecho, también de que fue lo que informó la autoridad impugnada, si es que nosotros somos terceros en este trámite del amparo. Entonces, a través de esa primera audiencia, a mí me dan en conocimiento todas estas acciones y me dicen, bueno, mire, esto es lo que dicen que se causó agravio, esto es lo que informó la autoridad impugnada. Entonces, yo respondo a esa primera audiencia e incluso en ese momento yo puedo presentar prueba. Se diligencia, y esta segunda audiencia es para tener también un pronunciamiento sobre esta prueba que se evacuó en el trámite, que viene después de esta segunda audiencia. Esta la tendríamos ya por 48 horas. Eventualmente, las partes pueden pedir que el tribunal escuche sus alegatos. Ya presenté el amparo, ya la autoridad rindió un informe. Sobre ese informe yo me pronuncié, tanto del informe como del planteamiento del amparo. Consideré que era oportuno presentar prueba
se abrió a prueba, el tribunal lo conoció y yo presenté un alegato escrito también sobre toda esa evacuación. Y ahora lo que quiero es ir y exponer todo mi planteamiento ante el órgano jurisdiccional que está conociendo en amparo. Yo les invité ya a ustedes a que se puedan conectar al canal de la Corte y vean ahí, las pueden ver en vivo todos los días a partir de las 9 de la mañana. Hay días en los que las partes deciden, pues, no piden las vistas públicas, pero luego desisten de ellas, pero generalmente se tienen agendadas vistas públicas a las 9 de la mañana todos los días. Y si no, en el canal pueden ver vistas que han quedado grabadas para que ustedes vean un poco cuál es la dinámica. También hay disposiciones específicas que ha dictado la Corte en cuanto a cómo se diligencia una vista pública. Y les digo, hay cosas que son inéditas, así como hay abogados que les plantean amparos 2 años después de la última resolución, y esto, aunque pudiera parecer, digámoslo, banal o trivial, hay abogados que han llegado a las vistas públicas hoy por hoy, que lamentablemente por esto de la pandemia también son virtuales, en playeras. Esto, el tema de la judicatura es algo muy particular, porque así como requiere de mucha preparación, así como requiere de muchísimo compromiso, porque estamos defendiendo la certeza jurídica de la vida de clientes y de la vida de ciudadanos, en el caso de los que ejercemos judicatura, también lleva un protocolo, y es un protocolo que conlleva a su vez mucha solemnidad. Para los que han podido, no sé, tal vez que hayan trabajado ya en alguna firma o en algún espacio donde se desarrollen en temas legales y han podido estar en audiencias, saben del tema de la solemnidad de las audiencias. Y las de la Corte de Constitucionalidad son muy particulares también. Cuando son in situ, cuando son en la sala de vistas públicas de la Corte, el tribunal de hecho se constituye incluso con toga, hay un procedimiento para darles la palabra, hay un procedimiento también para dirigirse a los miembros del tribunal. Entonces, ¿por qué hago acotación de esto? Y como les decía al inicio, podría ser trivial o banal, pero esto habla mucho del respeto que nosotros tenemos en las formas en las que se diligencian los procesos. Y esto es parte de todo el proceso de amparo. La solemnidad que tiene la vista pública. Y más allá de la solemnidad, que estaríamos hablando un poco del elemento formal, lo que quiero que le entremos a fondo cuando nos toque, porque este es un paneo general, no van a creer que aquí vamos a terminar de ver el proceso de amparo. Este es un paneo. ¿Qué significa? Es una repasada para entrar en detalle. ¿Qué es lo que es importante para el tema de la vista? Yo difiero de muchos colegas que dicen, pero es que la vista, esto es solo para ir y repetir. Y yo les diría que es uno de los momentos más importantes en el trámite, porque el amparo no es oral. Todo se evacúa por escrito. Y el único momento procesal en el que tanto los jueces como los litigantes tienen la oportunidad de verse y de plantear un alegato verbal es en la vista pública. Si los llevo ahorita, definitivamente siempre les digo, díganme qué piensan, díganme qué idea tienen. La finalidad de hacerles estas preguntas no es para que ustedes me digan en realidad la respuesta correcta, que ese sería el ideal, sino que pierdan el miedo de poder expresarse. Poco a poco van a ir puliendo su léxico jurídico. La pulida de ese léxico jurídico tiene que ir acompañado también del conocimiento en lo que están diciendo. Hay muchos alumnos que tienen una retórica impecable, y eso que es decir mucho, pero sin contenido, sin sustancia. Y el tener discursos vacíos tampoco es lo que se busca en una vista. Lo que se pretende acá es que ustedes puedan llevar un resumen prolijo de su planteamiento o de su defensa ante el planteamiento de un amparo. Y si pueden usar 50 hojas, esto es lo particular, la capacidad que tienen como abogados de poder decir lo más importante en el periodo que se les da. Las vistas públicas, las partes tienen únicamente 15 minutos para poder expresar, por un lado, cuál fue su agravio y por el otro lado, por qué ese hecho no les causaba agravio.
Entonces, insisto, es un elemento bien interesante. Es el único momento de todo el proceso de amparo en donde hay esta inmediación y podemos tener este acceso directo hacia la judicatura para poder expresarnos de manera verbal. Si, en efecto, al evacuar la primera audiencia, yo pedí la apertura a prueba y pedí que se celebrara la vista pública, pues estas se van a celebrar. Ustedes van a ver ahí en la parte de abajo, en un recuadro amarillo, la apertura a prueba es por 8 días improrrogables, pero de hecho, pueden las partes también pedir que se releve de esa prueba. Si, en efecto, de los informes y de las evacuaciones en la primera audiencia se advierte que no es necesaria porque la prueba va contenida en el informe o va contenida en los antecedentes que se remitieron, entonces el tribunal puede prescindir o relevar el periodo probatorio. Ahora voy contigo, Enrique. ¿Qué pasa después de la vista pública? Puede ser que después de la vista pública, y se dan los casos, el órgano jurisdiccional tenga alguna duda. Por eso les digo que es muy importante esa inmediación y esa capacidad que ustedes tengan de exponerle al tribunal dónde está su defensa de manera verbal. Entonces, ¿qué puede hacer el tribunal? Si se genera alguna duda de la lectura del planteamiento, de la lectura del informe circunstanciado o de los antecedentes que se remitieron, de la evacuación que se hace en esta segunda audiencia luego de haberse conocido la prueba y de los planteamientos que se hacen en la vista pública, el tribunal, si tiene alguna duda, puede emitir un auto para mejor fallar. Y eso ya es algo que depende eminentemente del tribunal, si surge alguna duda. Yo he visto casos, y les podría decir los más recurrentes, es donde de pronto sí se necesita leer más de lo que se conoció en primera instancia, porque tiene alguna relación con la resolución que asumió el órgano del cual se está conociendo el amparo, o por ejemplo en los casos de salud y vida, que son personas que plantean, miren, estos casos son muy particulares, hay personas que requieren que se les dé un medicamento específico y resulta ser que cuando llega ya sea el Ministerio de Salud o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a evacuar las audiencias como autoridades recurridas, ellos dicen, mire, en efecto, me está pidiendo ese medicamento, pero no tiene registro sanitario. No tiene una autorización del sistema de salud para su comercialización. Entonces, ¿cómo puedo yo cumplir un requerimiento cuando tampoco cumplo con los requisitos que me da el trámite específico para, por ejemplo, importar y vender un medicamento? Esos casos son muy recurrentes en la justicia constitucional y lo que se hace es plantear como auto para mejor fallar una petición hacia las direcciones específicas, que no vienen al caso los títulos de estas entidades, para que informen al órgano jurisdiccional si en efecto esos medicamentos están o no están con registro sanitario o si tienen o no autorizada su comercialización. Eso es por decirles algunos ejemplos. Hay casos en donde de pronto se está conociendo de un amparo que presentó alguien que resulta ser que ya falleció, se tiene conocimiento, pero no está documentado, no está certificado. Entonces, se manda también como auto para mejor fallar a que los órganos encargados del registro, que en este caso sería el RENAP, pues le den este informe. ¿Tenías una pregunta, Eric? Licenciada, con una pregunta. ¿Todos los casos llegan a una vista pública? No. Y ahora lo vas a ver. Luego, ahorita vamos contigo, Edwin. Luego el auto para mejor fallar, y por eso les dije, van a ir entendiendo la razón de los conectores. Después del auto para mejor fallar, entonces, en un plazo no mayor de 5 días se va a emitir sentencia. Nosotros podemos llegar a la sentencia después de varios momentos. No necesariamente vamos a tener el licenciamiento de prueba, segunda audiencia, vista pública, auto para mejor fallar. En muchos casos se puede emitir sentencia inmediatamente después de la primera audiencia o después de la segunda audiencia, si las partes no pidieron el desarrollo de vista pública y la corte o el órgano que está conociendo no requiere de un auto para mejor fallar, o después de la vista pública, si tampoco se requiere de este auto.
Si ustedes se dan cuenta ahí, van a ver los conectores que en varios momentos podemos derivar en la emisión de una sentencia. Dime, Edwin. Buenas noches, licenciada. Sí, estoy viendo que de acuerdo al cuadro que usted nos presenta, que en 3 momentos se pueden omitir. Siguiente paso, si no, como lo dice abajo, si no hubieran hechos que probar, y de una vez nos vamos a la sentencia que se emite en 3 días. Así es. El primero sería en la primera audiencia. Así es. Si no se tiene, pues de una vez esa sentencia. Luego en la segunda audiencia, de igual manera. Y en la vista pública, ¿verdad? Que sería el último. Pero fíjate que es que ahí tú abres abanicos, ¿verdad? Ajá. Abres muchos abanicos. Vamos a ver. Tú tienes la primera audiencia. Si no hay hechos que probar, pero imagínate que te pidieron vista. Entonces Pero... no vas a abrir a prueba ni vas a tener segunda audiencia. Pero puedes tener esa vista. Entonces te vas a la sentencia. ¿Ya? No vas a tener la apertura a prueba porque no hay nada que probar. Exacto. Y la segunda audiencia es básicamente para que tú te pronuncies sobre la prueba. Ya. ¿Ya? Yo entiendo, es un poquito complejo. Miren, vamos a ver, ahorita que tenemos el cuadro general, vamos a desarrollar un caso en particular, ¿verdad? Yo te acababa de hablar, por ejemplo, tú estás en la primera audiencia, pero no se abre a prueba porque no hay hechos que tengas que probar, no hay nada que necesite que tú le presentes prueba al tribunal. Todo esto está ya en la remisión de los antecedentes o en el informe circunstanciado, pero sí pides vista pública. Entonces, mira, te vas de la primera audiencia a la vista pública. ¿Ves las líneas discontinuas que están arriba? Sí, sí, cabal. Entonces, de la vista pública, si la corte no tiene un auto para mejor fallar, te vas a sentencia. Bueno, planteémonos que, en efecto, pides apertura a prueba. Entonces, si pides apertura a prueba, necesariamente va a haber una segunda audiencia. ¿Ya? Si estás en la segunda audiencia, pero nadie pide vista y no hay auto para mejor fallar, emite sentencia. Pero planteémonos otro escenario. Estás en la segunda audiencia y no pediste vista y el tribunal quiere un auto para mejor fallar, inmediatamente después dicta la sentencia. ¿Sí? O sea, hay variantes que hacen que este proceso... Muchos escenarios en un momento dado. Sí, pero mira, cuando tú, si tú logras desarrollar el trámite normal, que es la recepción, la resolución de trámite, el requerimiento de antecedentes, la primera resolución que otorga o deniega el amparo provisional, primera audiencia, apertura de prueba, segunda audiencia, vista, auto mejor fallar y sentencia. No es complejo. Ahí sí, digamos, me voy paso por paso dentro del procedimiento. Así es. Miren, yo recuerdo un caso, ese lo puedo hablar con propiedad, porque de verdad que fue un caso muy particular y lamentablemente el 75% de quienes fueron mis clientes ya fallecieron porque eran personas de edad avanzada. No les voy a hablar del caso específico porque ese tenía que ver con un tema penal, pero a la vez tenía que ver con un tema civil. ¿De qué se trataba? 5 hermanos dueños de una propiedad, su hermano mayor fallece, él antes de fallecer hace una escritura pública y les vende su propiedad, la parte que ellos tenían en propiedad. Él les dice, hermanos, yo les vendo a ustedes él tenía una sexta parte, esta sexta parte que tengo sobre este terreno. Entonces, como él se los da a estos 5 hermanos, ellos se quedan como dueños pro indiviso, ¿verdad? Porque era una propiedad en la cual los 6 eran propietarios. El señor fallece y de pronto pasa un tiempo, algo considerable, no sé, unos años, y se dan cuenta que nunca habían inscrito la escritura de compra-venta, lo cual lamentablemente con algunos notarios es un tema lamentablemente, de verdad, usual. Entonces, pero no quiere decir
que el negocio jurídico no se hubiera dado. Esa es una responsabilidad del notario. Las partes no son las responsables, los otorgantes de un instrumento público no son los responsables de hacer los trámites de inscripción. Eso lo tiene que hacer el notario, es una obligación posterior. Hay causas particulares en las que un notario puede decir, bueno, no cancelaron mis honorarios o no me cancelaron los impuestos y por eso no hice yo la inscripción. Este fue particular porque se hizo la inscripción y resultó ser que un año incluso después de que se hizo esta inscripción, la sobrina, es decir, la hija de quien había vendido esta parte de propiedad, dijo no, esa escritura no la autorizó mi papá. Yo estoy segura que no fue él. Y inicia acciones penales. Por eso les digo, el tema penal no lo vamos a tocar porque eso fue aparte. Pero inicia acciones en la vía civil para declarar nulo ese documento de compraventa. Una cuestión particular, también se estuvo litigando y trámite particular. Pero dentro de todo esto, y que también es muy usual, presenta un amparo en contra del Registro General de la Propiedad Inmueble de la Zona Central, increpándole por qué inscribió la escritura. Entonces, es particular. Lo que se busca generalmente, y ese es tip, en este tipo de amparos, es parar la inscripción, parar el efecto jurídico que tuvo ese negocio. Ella primero empezó a pelear en la parte penal diciendo, esta no es la firma de mi papá, así que yo los voy a demandar por falsedad. Por el otro lado, supongamos que se sigue todo el juicio penal, pero ¿y de qué me sirve si el instrumento público sigue vigente? Y más que seguir vigente, los efectos en el registro también están vigentes. Entonces, inicia el juicio ordinario de nulidad del instrumento público. Pero pues no accedió a anotar esto y dijo, no, yo voy a anotarlo en el registro de la propiedad hasta que termine el juicio. Y sí, y solo sí, se determina que en efecto el documento es nulo. Entonces presenta un amparo en contra del registrador de la propiedad inmueble, insisto. Entonces, vámonos planteando en el cuadro. Acto que causa agravio, la inscripción en el registro de la propiedad, y es la inscripción número, no sé, me la inventaré aquí, número 8 de dominio, en el registro general de la propiedad inmueble de la zona central, en la finca tal, folio tal, del libro tal. ¿Quién es la autoridad impugnada? El registrador de la propiedad, porque él fue el que lo autorizó. Miremos la temporalidad, tiene 30 días. Ah, no, perdón, pero es que no estaba obligada a hacerlo dentro de los 30 días porque fue en el momento que yo tuve conocimiento del acto. Y esto no es un acto, si bien el registro es público, tampoco es algo que salga en los medios de comunicación. Y yo tuve conocimiento cuando llegué al registro. Entonces, si vemos, nos encaja, lo plantea ante un juez de primera instancia civil, tal y como señalan la ley en cuanto al órgano competente, y se inicia el trámite del amparo. ¿Qué es lo primero que pide? Bueno, todo lo normal que se plantea en un amparo, ahí ya vimos, ¿verdad? ¿Cuál fue el acto? ¿Quién fue la autoridad? Legitimación pasiva. Ella señala, yo tengo la legitimación activa, porque resulta ser que esa inscripción se supone que la hizo mi señor padre. Yo demuestro que él murió, demuestro que yo era su hija, todo eso lo tengo que demostrar, ¿sí? Con documentos que lo acrediten, y por lo tanto tengo legitimación activa para pedir que se suspenda esa inscripción. ¿A quién le corro audiencia entonces para que me informe? En este caso particular, el juzgado no otorgó la suspensión provisional y dijo, voy a esperar que el registro de la propiedad me mande un informe, y en efecto el registro de la propiedad manda el informe y dice, bueno, señora, yo recibí una escritura y le di trámite y pues esto fue lo que ocurrió. Hacía el informe cuando recibió la escritura, cómo operaron eso en el registro de la propiedad, etcétera, etcétera. Y ahí otorgan el amparo provisional. ¿Cómo se entera todo el mundo de esto? Porque la ley lo requiere. La ley requiere que ya sea el interponente del amparo o la autoridad a quien yo estoy impugnando
tiene que indicar quiénes son las personas que pueden tener interés en el trámite de este amparo. Yo les pregunto, e insisto, esto es para que tengamos un intercambio. ¿Quiénes creen ustedes que pueden tener interés en este amparo? Aparte del registrador y de la persona que está diciendo que esa inscripción no se debió haber hecho. Imagínense que ustedes son los compradores y mañana llegan al registro de la propiedad y ven que su compraventa está suspendida por orden judicial. Los hermanos del fallecido. Así es, los copropietarios. Porque el hermano les vendió a ellos y esa inscripción tiene efectos hacia ellos. Entonces, ellos no son parte, ojo, ellos no presentaron el amparo y tampoco son autoridad impugnada. Pero son terceros que definitivamente tienen un interés directo en el hecho. ¿Por qué? Porque las consecuencias de lo que se vaya a resolver en amparo va a recaer en los intereses de ellos. Yo voy a ir buscando casos así que sean como más accesibles para que podamos ir entendiendo la naturaleza del tercero interesado. ¿Ya? En los casos penales, por ejemplo, cuando hay 2 o 3 personas que son sindicadas, si hay una resolución que le causa agravio a uno de los sindicados, siempre se le corre audiencia como terceros interesados a las demás personas que están involucradas en ese procedimiento penal. Siempre vamos abriendo y de verdad, se los ruego, ninguna duda es pequeña o deja de tener importancia, porque de ahí podemos ir sacando el desarrollo de cómo podemos ir planteando estos procesos de amparo. Yo no les puedo traer casos, porque hay, por supuesto, casos de alta complejidad que han sido así desde su planteamiento en la jurisdicción ordinaria y llevan esa complejidad a la jurisdicción constitucional. No vamos a discutir eso, vamos a discutir los que nos permitan entender estos principios básicos. Pero retomando un poquito las dudas que planteaba Edwin, cásense en principio con el trámite normal, que es el que ustedes ven ahí en los recuadros, ¿verdad? La petición, la resolución de trámite, que tiene que ser inmediata. Yo presento el amparo y no puedo esperar 1 semana, 2 semanas. Y ojo, si yo presento un proceso de amparo y el juzgado ante el cual lo presenté retarda el trámite del amparo, yo puedo presentar un ocurso ante la Corte de Constitucionalidad para decirle, mire desde cuándo lo presenté y él me debió haber resuelto esto de manera inmediata. Y por supuesto que se le manda a decir que le tiene que dar trámite perentorio, inmediato a esa tramitación. Y luego de la resolución que otorga trámite, y se acuerdan que los decía el lunes, cuando lean esos tweets de la Corte le dio trámite, que todo el mundo cree ya lo sentenció. No, solo le dio trámite. ¿Por qué? Porque es su obligación y tiene que hacerlo de manera inmediata. ¿Y qué es lo que toca después? Ustedes ahora que ya están entendiendo que es un amparo, porque creo que es lo que más sacan en las noticias, saben que darle trámite es lo primerito, pues. Es lo que la ley le da como una obligación al órgano jurisdiccional para que al conocer de esa queja, bueno, eso hizo el órgano jurisdiccional. Conoció de lo que están reclamando, pero no es que les esté dando la razón, porque tampoco ahí estaríamos nosotros vulnerando el derecho tanto de la autoridad de defenderse como de las partes que pudieran tener algún tipo de involucramiento en esta garantía. Entonces, yo presento el proceso, presento mi demanda que da inicio al proceso, hay una resolución que le da trámite y ¿cuál es la finalidad de ese trámite? Es comunicarles a todos qué es lo que está ocurriendo. Miren, señores, miren, autoridades, esto es lo que están planteando que ustedes están haciendo mal. Quiero que me rinda un informe y quiero que me manden los antecedentes para yo empezar a entender si en efecto causó esta vulneración. Si no me informa, si no me manda los antecedentes, entonces si no me da otra opción, yo tengo que decretar el amparo de oficio porque lo primero que yo tengo que hacer es darle esa atención a quien está reclamando la vulneración de una garantía constitucional. Una vez tengo el informe, que tiene que ser inmediato, son 48 horas las que les doy para que me manden el informe. Y ojo que esos plazos yo puedo mandarlo incluso si tengo la documentación inmediatamente, no tengo por qué esperar al vencimiento de las 48 horas. Es el plazo máximo.
Luego la resolución donde se confirma y donde le corro audiencia por la primera audiencia a las partes. Las partes plantean prueba, bueno, entonces abro prueba por un plazo improrrogable de 8 días, y luego hay una segunda audiencia por 48 horas para que se pronuncien sobre esta prueba. Si requirieron vista pública, dentro de los 3 días siguientes, el último de los 3 días siguientes, se señala esa vista pública, y si el órgano jurisdiccional desea tener un auto para mejor fallar y contar con mejores elementos para emitir la sentencia, entonces lo va a hacer en un plazo no mayor de 5 días. De verdad, el trámite no es complejo. Y las variantes que ustedes están viendo es básicamente si existe o no existe este plazo para prueba y con ello la segunda audiencia, y si alguien pidió vista o no. La diferencia entre el amparo provisional y el amparo o amparo definitivo es enorme. El provisional es suspender desde que inicia el trámite o en el momento que se pide este acto que causa agravio. Vamos a ver. En el caso que yo les planteo, este requerimiento en contra del Registro General de la Propiedad era que se suspenda esa inscripción de dominio. Y al suspenderse en definitiva esa inscripción de dominio, ya no tiene efectos la compraventa. Imagínense qué serio. Entonces, si yo le digo, y hay muchísimos casos, no tienen idea cuántos. Si yo le pruebo, por ejemplo, en este caso en particular, pues era un reclamo que tenía la hija que decía que su papá no lo había vendido. Al final se probó que sí, y por eso no se otorgó el amparo en definitiva y la inscripción surtió sus efectos. Pero compañeros, hay casos en donde las personas están fuera del país y les venden sus bienes. Y cuando ellos están de vuelta en Guatemala, ven que con un DPI que no es de ellos, en fechas que tal vez ellos definitivamente no estaban en Guatemala, firmas que no es de ellos, se han dado operaciones registrales a través de compraventas que, pues lamentablemente, ¿verdad? También hay crimen en todos lados. ¿Qué es lo que se pretende en un amparo provisional? Es un efecto provisional sobre el acto. Es decir, en tanto que usted me informa todo, que yo evacúo prueba, que todos vienen y me lo exponen en vista, y si yo tengo algo que requerir en mejor fallar, mientras tanto, yo esa actividad la voy a suspender. La tengo provisionalmente suspendida. Eso es un amparo provisional. Si luego de diligenciar todo el amparo, y yo determino que no fue tal como se me expuso en el planteamiento del amparo, entonces deniego el amparo y suspendo esa protección provisional. Eso es un amparo provisional y un amparo otorgado en definitiva. Si el amparo provisional, en efecto, yo lo confirmo, pues entonces solo señalo que los efectos que tuvo el que di en la primera resolución continúan vigentes porque lo estoy otorgando en definitiva. Pero sí tenemos que son dos cosas totalmente distintas. Ahora que vimos este paneo, y eso era básicamente la finalidad de esta primera clase para introducirnos al trámite del amparo, es bien complejo cuando tenemos poca base en teoría del proceso y más en procesos tan particulares como lo es los procesos constitucionales. La mecánica que yo quiero seguir es que lo vayamos diseccionando, como que fuera una cirugía. Vamos a ir tomando parte por parte y en esa disección vamos a ir estudiando momento por momento. La finalidad de la clase de hoy era que pudiéramos ver todo este paneo y pues, yo tenía la meta de que pudiéramos ver al menos la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Pues ya habíamos visto todo el planteamiento hasta la sentencia. Entonces, que viéramos ahora en detalle quiénes son los que pueden interponer un proceso de amparo y qué es lo que implica este planteamiento de un proceso de amparo. Si nosotros estamos acá en el acto que nos causó agravio, ya evaluamos los plazos, ya evaluamos el caso de procedencia, agotamos la definitividad, entonces, ¿quiénes van a ser nuestros sujetos en este planteamiento de amparo? Nosotros vamos a tener básicamente 4 sujetos. El sujeto activo, que es el solicitante del amparo.
es el que tiene que evaluar el caso de procedencia y tiene que evaluar la forma en la que va a plantear el amparo. Vamos a tener al sujeto pasivo, que va a ser la autoridad denunciada, y por eso tenemos que evaluar su legitimación pasiva, si en efecto él fue el que emitió este caso este acto, perdón, que nos está causando agravio, que es ese acto arbitrario. Luego vamos a tener al Ministerio Público, y si alguien me pregunta, ¿por qué el Ministerio Público? Porque así dice la ley. Es el artículo 35 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Y vamos a tener también la intervención de los terceros, que van a ser todas aquellas personas, como les he ido diciendo, que tanto del escrito de interposición como de la evacuación de la autoridad impugnada podamos advertir que tienen algún tipo de vinculación con esta reclamación que estamos presentando ante la justicia constitucional. No sé si tenemos alguna duda hasta acá. El silencio otorga. Bueno. Licenciada, perdone, estas diapositivas aún no las tenemos, ¿verdad? No la encuentro. No, esas se las mando hoy. Ustedes tienen hasta el lunes. Hasta la presentación de... bueno, no, sí, se las pongo ahora mismo. En el documento que nos envió está en la página 112. Hay una parte, porque hay algunos que... Es que no, aquí no lo tengo por página, perdón. Hay algunas imágenes de estas en el documento, pero no creo que estén todas. Pero tienes razón, Lidia. Yo les voy a mandar ahora la presentación. Se me fue. La que iba hasta el lunes se las mando ahora y esta se las envío mañana. El problema es, y lo digo abiertamente, pagan justos por pecadores. Yo se las mandaba antes en PowerPoint y los documentos los mandaba en Word. Pero verán qué complicado para el examen. Entonces es mejor que lo tengan en PDF. Y como las voy ajustando o metiéndoles información, entonces todavía las tengo que volver imagen y luego volverlas imagen, se las mando en PDF. Entonces, denme el chance que les hago eso y envío esta de hoy. Yo necesito que ahora que ya vamos a empezar a ver, ya vieron, vimos el paneo general del proceso de amparo, y ahora que lo vamos a diseccionar para irlos viendo partes por partes, lo que vamos a trabajar en las siguientes clases van a ser el contenido de la demanda, porque muy fácil es decir, voy a interponer un proceso de amparo. Sí, genial, pero ¿y cómo se hace la demanda? Siéntese y haga una demanda. Entonces vamos a entender qué es una demanda, que es una petición de amparo. Notas importantes que tenemos que recordar en el planteamiento. El amparo, de hecho, es un proceso que tenemos que iniciar por escrito y que también tiene cierta rigurosidad y cierta solemnidad, pero como toda regla, admite algunas excepciones. Y es que puede presentarse también oralmente, pero si lo vamos, o verbalmente, perdón. Pero si lo vamos a hacer de manera verbal, pues, generalmente estas reclamaciones se llevan al Procurador de Derechos Humanos. Entonces, yo le diría que es como una verbalidad por derivación, porque generalmente llegan ante la Procuraduría de Derechos Humanos a comentar cuáles son las acciones o cuáles son los actos que les causan agravio, y la Procuraduría, de hecho, tiene ya hasta modelos, recibe estos planteamientos y ellos son los que plantean los procesos de amparo en nombre de los ciudadanos. No he visto, al menos yo en lo personal, uno en donde directamente el amparista haya llegado al órgano jurisdiccional a plantear verbalmente un amparo. Vamos, no conocen necesariamente que existe esta garantía y cómo se debería plantear. Entonces, por eso pensaría yo es que generalmente van ante el Procurador de Derechos Humanos. ¿Y cuáles son los casos en donde podemos ver este tipo de procedimientos? Porque tenemos, y así lo señala la norma, a una persona que es notoriamente pobre o ignorante, es decir, no puede pagar esta asistencia o desconoce de esta asistencia, va hacia la Procuraduría y comenta cuál es su situación, y por eso es que hacen estos planteamientos, o porque son menores de edad o incapacitados. Y en ambos casos, pues, no pueden, obviamente, actuar con el auxilio de un profesional. Entonces, son temas como a grandes rasgos. Yo necesito que le den una leída completa a los requisitos que están contenidos en el artículo 21 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y en el 10 del Acuerdo 1-2013 de la Corte.
Vamos a irlos trabajando de manera entrelazada. Son básicamente los mismos. Ustedes van a ir viendo cómo de estos requisitos que señala la ley, vamos sacando esos presupuestos de admisibilidad. Si ustedes ven ahí, yo se los subrayé en el literal B del artículo 21. Les habla de la indicación de los nombres y apellidos del solicitante, su estado civil, su nacionalidad, todos los datos para identificar a quién está planteando el amparo. ¿Eso es por qué? Porque necesito verificar su legitimación activa. Pero también, por ejemplo, en el literal D, tengo que especificar cuál fue la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien yo lo estoy interponiendo. ¿Por qué? Esto es fundamental porque yo determino si en efecto procede o no procede el amparo y si esta autoridad en efecto recae en ella la legitimación pasiva. Por eso es muy importante conocer a detalle todos los elementos del escrito de interposición de amparo, porque no tenemos como que un proceso muy largo, muchos chances para poder ir corrigiendo todo esto. Son oportunidades de oro que tenemos que entender que están contenidas desde el primer escrito. Entonces necesito, insisto, que leamos toda esta parte para poder tener esta comprensión de los primeros 3 o 4 momentos del amparo, que es la interposición, la primera resolución, el requerimiento, el informe circunstanciado y la primera audiencia. Estos, insisto, estos son requisitos que van a encontrar en la ley de amparo y en el acuerdo 1-2013 de la Corte. Los que están viendo ahorita, que terminan, si no estoy mal, hasta la literal J, son los que están contenidos en el artículo 21. Y los otros 4, sí son 4, pero ahí está repetido el número 1, 5 están contenidos en el artículo 10 del acuerdo 1-2013, que son básicamente los que le dan esta integridad al contenido que tiene que tener el memorial de interposición de un proceso de amparo. Recordemos, por favor, las reglas de competencia, porque eso es algo que también tenemos que definir en nuestro escrito de interposición. Si va a ser un amparo de los que conoce la Corte de Constitucionalidad, si va a ser un amparo de los que conoce la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, si va a ser de los que conocen las salas de las Cortes de Apelaciones, o va a ser de los que conocen los tribunales de primera instancia. ¿Por qué necesito que tengan repasadas las reglas de competencia en amparo? Porque en la próxima clase vamos a ver qué ocurre si yo presento mal mi escrito de amparo. Y vamos a conocer cómo se determina la competencia de estos órganos en cuanto a la materia, al territorio y al grado.